¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida parece ser una eterna secuencia de sufrimiento y frustración? Arthur Schopenhauer creía que todo esto es inevitable. La vida es una miseria y luego mueres. ¿Y si tenía razón? ¿Y si tu búsqueda de la felicidad no es más que una cruel ilusión? Puedes ignorarlo, pero la verdad es que lo que crees sobre la vida podría estar destruyéndote. Si sientes que estás preparado para escuchar esto, quédate conmigo los próximos minutos. Imagina a un hombre caminando por las calles acompañado de su fiel caniche, observando el mundo con una mirada pesada, casi melancólica. Ese era Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más controvertidos y fascinantes que ha existido. Mientras paseaba, veía el mundo no como un lugar de belleza y armonía, sino como un escenario de sufrimiento interminable. Para él, desde el momento en que nacemos, somos lanzados a una lucha sin fin para sobrevivir, sin haber pedido siquiera estar aquí. Al observar a un simple pájaro devorando un gusano, Schopenhauer reflexionaba sobre cómo el sufrimiento del gusano, siendo desgarrado vivo, era inmensamente más intenso que el placer del pájaro al satisfacer su hambre. Este tipo de pensamiento solo reforzaba su creencia de que el sufrimiento es una fuerza dominante en la vida, superando por mucho cualquier placer o alegría que podamos experimentar. Schopenhauer, en su profunda contemplación, llegó a una conclusión radical. Tal vez el mundo sería un lugar mejor si no hubiera vida, si la Tierra fuera tan estéril como la superficie de la Luna. No tenía ilusiones sobre lo sombría que era su visión, pero para él, la filosofía no se trataba de crear un cuento de hadas, sino de enfrentar la realidad desnuda y cruda. La existencia, en su esencia, está marcada por una insatisfacción constante, donde los momentos de placer son fugaces e insignificantes ante la inmensidad del dolor, la frustración y la pérdida que nos acompañan. ¿Y de dónde proviene todo este sufrimiento? Para Schopenhauer, la raíz de todo está en una fuerza invisible e insaciable que nos gobierna a todos, la voluntad de vivir. Esta voluntad nos empuja constantemente, creando deseos interminables y condenándonos a una búsqueda sin fin de algo que nunca se alcanzará plenamente. Por eso, su filosofía es frecuentemente descrita como pesimista o sombría, pero nace de un análisis honesto y profundo de la realidad, y no de un deseo de impactar o desanimar. A pesar de su vida solitaria y de los muchos conflictos que enfrentó, Schopenhauer dejó un legado que sigue resonando hasta el día de hoy. Influenció a gigantes del pensamiento como Nietzsche y Freud, y sus escritos continúan cautivando a lectores de todo el mundo. Tal vez, paradójicamente, el atractivo de su filosofía radique en que no intenta ocultar ni suavizar las partes más difíciles de la existencia. En lugar de eso, nos invita a enfrentar de frente aquello que generalmente preferimos evitar. En este video, exploraremos el mundo de Arthur Schopenhauer, profundizando en su vida, sus ideas y por qué creía que la vida es tan implacable. Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, una ciudad que hoy conocemos como Gdansk, en Polonia. Proveniente de una familia rica de comerciantes, perdió a su padre siendo joven y tuvo una relación conflictiva con su madre, Johanna, quien no era nada fácil de tratar. Ambiciosa y preocupada por las apariencias, Johanna quería que Arthur siguiera una carrera en el comercio, pero él era un espíritu libre, un pensador introspectivo que no encajaba en ese molde. Esta tensión con su madre y el entorno que lo rodeaba moldearon la visión del mundo de Schopenhauer, dando origen a una filosofía que, aunque incómoda, aún nos desafía a reflexionar sobre la esencia de la vida. Prepárate para descubrir más sobre la mente de uno de los filósofos más provocadores de todos los tiempos. Schopenhauer era un verdadero explorador de ideas. Entre los temas que lo fascinaban destacaban las filosofías orientales, como el budismo y el hinduismo, especialmente textos clásicos como los Upanishads y el Bhagavad Gita. Su admiración por estas tradiciones era algo poco común en la Europa de su tiempo, donde el enfoque solía estar en la filosofía occidental. Además, también fue profundamente influenciado por los pensamientos de Platón, Aristóteles y Spinoza. Durante sus años de estudio en las universidades de Gotinga y Berlín, se sumergió en las obras de Kant, que moldearían profundamente su visión del mundo. Fue en esta travesía intelectual donde surgió su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1818. Este libro fue la base de todo su sistema filosófico y presentó al mundo una idea central.
La realidad está guiada por una fuerza irracional y ciega que él llamó voluntad. Esta fuerza sería el motor detrás del comportamiento de todos los seres vivos, llevándolos a buscar incansablemente sus necesidades, un ciclo que, según él, inevitablemente resultaba en sufrimiento. A pesar de la originalidad y profundidad de sus ideas, Schopenhauer no obtuvo el reconocimiento que merecía durante su vida. Su visión pesimista contrastaba con las corrientes filosóficas dominantes de la época, lo que lo dejó al margen del panorama intelectual principal. Sin embargo, años después, grandes mentes como Nietzsche, Wagner, Tolstoy, Freud y Einstein se inspirarían en sus ideas, solidificando su legado. Además de su obra principal, Schopenhauer nos dejó otros escritos notables. En Ensayos y aforismos, Parerga und Paralipomena, exploró diversos temas de manera accesible, incluyendo recopilaciones como Estudios sobre el pesimismo y la sabiduría de la vida. Por otro lado, en El arte de tener razón, nos ofrece un verdadero manual sobre cómo ganar debates con maestría. Otros trabajos, como sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente y sobre la libertad de la voluntad, abordan cuestiones fundamentales de la existencia, mientras que Fundamentación de la moral profundiza en la ética y la filosofía moral. Sus ideas siguen siendo analizadas y discutidas hasta el día de hoy. Pero, ¿qué impulsaba a Schopenhauer a cuestionar tanto? Buscaba comprender la fuerza oculta detrás de todo. ¿Qué hace que una piedra sea piedra? ¿Qué hace que una estrella brille? ¿Qué mueve a los seres humanos en su búsqueda interminable de deseos y objetivos? La respuesta que encontró fue la voluntad de vivir, o simplemente voluntad. Una fuerza irracional e inconsciente que permea todos los aspectos de la existencia. Para Schopenhauer, la voluntad no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza universal que sostenía tanto el mundo inanimado como los seres vivos, desde la rigidez de una piedra hasta los impulsos de supervivencia y procreación en los humanos. Todo estaba motivado por esta fuerza primordial. Sin embargo, a diferencia de lo que podemos controlar o razonar, la voluntad opera de manera autónoma, fuera del alcance de la razón. Esta voluntad es la responsable de nuestros deseos más básicos y también de los más complejos, como la búsqueda de estatus, ambición e incluso la autopreservación. Pero también es ella la que nos coloca en un ciclo interminable de búsqueda e insatisfacción, reforzando la visión de Schopenhauer sobre el sufrimiento inherente a la existencia. Schopenhauer nos invita, con sus ideas, a ver la vida desde una perspectiva diferente, una perspectiva que, aunque impregnada de pesimismo, revela verdades profundas sobre la condición humana y el universo. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente nos motiva por dentro, sin que nos demos cuenta? Existe una fuerza que actúa detrás de bastidores, guiando nuestros pasos sin pedir permiso. Schopenhauer llamaba a esto voluntad de vivir. Es ella la que nos hace actuar, muchas veces, sin que la razón tenga una influencia directa. Piensa en el embarazo, por ejemplo. Aunque podamos explicar el deseo o la necesidad de tener hijos, en el fondo, este impulso va mucho más allá de lo racional. Es casi automático. ¿Y los animales? No reflexionan sobre ello. Simplemente siguen un instinto natural que los lleva a procrear. Schopenhauer veía en este comportamiento humano y animal una prueba de cómo somos esclavos de esa fuerza. Él creía que la voluntad de vivir es lo que nos mantiene atados a una existencia llena de sufrimiento. Sí, para él, la vida está marcada por el dolor y la insatisfacción justamente por esta voluntad. También sostenía firmemente que la voluntad y el intelecto son cosas completamente separadas, aunque la mayoría de los filósofos antes de él pensaban que una dependía de la otra. Según las propias palabras de Schopenhauer, la novedad de su teoría estaba en desvincular estas dos fuerzas, rompiendo con ideas antiguas que colocaban la voluntad como una función del intelecto. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que realmente percibes? ¿Vemos el mundo tal como es? ¿O solo una versión filtrada por nuestros sentidos? Para Schopenhauer, lo que percibimos no es la realidad en sí, sino una construcción moldeada por nuestras capacidades cognitivas. Es como si todo pasara por un filtro. Nuestros sentidos, nuestro intelecto e incluso nuestras experiencias personales determinan lo que percibimos. Esto significa que cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente, basado en esos filtros. La realidad verdadera, o el mundo nouménico, como lo llamaba Schopenhauer, es inaccesible para nosotros. Lo que podemos ver es el mundo fenoménico,
la versión de la realidad que nuestra mente construye. Es como intentar entender un programa de computadora solo mirando la pantalla. Interactúas con lo que aparece ahí, pero no tienes idea de las líneas de código que realmente están detrás de todo. ¿Y quién escribe ese código? Según Schopenhauer, la voluntad de vivir. Ella es el motor que guía nuestras percepciones y, de alguna forma, distorsiona la realidad al filtrarla a través de nuestros deseos y necesidades. Nuestros deseos son como lentes que cambian la forma en que percibimos el mundo, y esa voluntad de vivir, aunque invisible, está presente en todo. Es como la base de un sistema que sostiene el universo, pero que nunca podemos ver directamente. Solo percibimos sus efectos. Y seamos honestos, esos efectos no son nada agradables. Para Schopenhauer, el mundo está lleno de miseria y sufrimiento, al punto que él pensaba que sería mejor si la vida no existiera aquí, como ocurre en la superficie de la luna, donde todo es cristalino e inmóvil. Él veía la vida como un ciclo interminable de dolor e insatisfacción. Nuestros deseos nunca se detienen, y aunque logremos lo que queremos, pronto surge otro deseo, otro problema. Para Schopenhauer, el sufrimiento es mucho más intenso y duradero que cualquier placer. Y esto no se trata solo de individuos, sino de la vida en su totalidad. En su obra Estudios sobre el pesimismo, pinta un cuadro bastante sombrío de lo que significa existir. Describe cómo la humanidad es atormentada por fuerzas irracionales internas y externas, viviendo en una lucha constante contra dolores y adversidades. Al final, según Schopenhauer, la vida es un campo de batalla donde nadie sale completamente ileso. La vida, impulsada por la voluntad, nos convierte en eternos insatisfechos. Es como estar atrapado en una rueda sin fin, donde cada deseo realizado da lugar a uno nuevo. Compramos la casa de nuestros sueños, pero pronto queremos el auto ideal, la cocina perfecta, las vacaciones inolvidables, y antes de darnos cuenta, ya estamos pensando en cambiar todo por algo aún mejor. Es un ciclo agotador de anhelos y decepciones, donde la satisfacción es solo un breve intervalo entre nuevos descontentos. Schopenhauer decía que esos momentos de placer son como chispas fugaces en una larga noche de sufrimiento. Para él, el placer no es una experiencia positiva, sino la ausencia momentánea del dolor, que es, de hecho, el elemento predominante y positivo de la existencia. Esta perspectiva puede parecer dura, pero tiene sentido si pensamos en la intensidad con la que el dolor nos impacta, mientras que el placer casi siempre es más efímero y superficial. Piensa en el dolor de perder algo o a alguien importante. Es abrumador, duradero y nos consume por completo. Compáralo con la breve alegría de conseguir algo deseado. La intensidad no se compara. Lo mismo ocurre con las relaciones. Comienzan con euforia, pero esa alegría inicial muchas veces da paso al miedo de perder a quien amamos. Luego llegan la rutina, el aburrimiento, y cuando terminan, el dolor parece infinito. A pesar de ello, seguimos involucrándonos, convencidos por la voluntad de que esta vez será diferente. La voluntad, esa fuerza que nos impulsa, es también la mayor ilusión. Nos hace creer que el próximo deseo cumplido traerá felicidad duradera y que los dolores de la vida no son tan graves. Pero, como señalaba Schopenhauer, la vida está llena de sufrimientos, enfermedades, pérdidas, traiciones y de manera inevitable el paso del tiempo que nos conduce a la vejez y la muerte. Hacía una analogía interesante entre la juventud y el inicio de una obra teatral. Cuando somos jóvenes, todo parece prometedor, lleno de posibilidades. Solo nos damos cuenta de lo ilusorio de ese optimismo al envejecer, cuando miramos atrás y nos percatamos de cómo las promesas de la vida entregaron mucho menos de lo que esperábamos. Si dos amigos de juventud se reencuentran en la vejez, decía, el sentimiento principal será la decepción, porque recordarán aquella época en la que la vida parecía tan llena de promesas y cómo entregó tan poco. Pero Schopenhauer no se limitaba a describir el sufrimiento, también buscaba formas de aliviar esta carga. Una de sus propuestas era el ascetismo, que consiste en renunciar a los placeres y deseos de la voluntad. Sin embargo, sabía que este enfoque extremo no era para todos. Por ello, sugirió algo más práctico: vivir de manera que se minimice el sufrimiento. Para él, la clave estaba en buscar placeres simples, accesibles, que pudieran disfrutarse sin grandes sacrificios. También veía los placeres intelectuales como una alternativa valiosa, ya que son económicos y pueden cultivarse a lo largo de la vida, incluso en la vejez. Otro consejo de Schopenhauer era liberarse de la preocupación por la opinión de los demás.
Buscar reconocimiento y aprobación ajena solo nos lleva a esfuerzos desproporcionados a cambio de recompensas insignificantes. En lugar de ello, defendía que deberíamos enfocarnos en lo que realmente nos hace bien y nos trae paz, sin ser esclavos de deseos que nunca se satisfacen. Al fin y al cabo, vivir es un arte, y como todo arte, exige elecciones sabias y conscientes. Schopenhauer, con su habilidad única para cuestionar nuestras certezas, dijo algo que nos invita a reflexionar. Casi todo lo que hacemos comienza con una pregunta en la cabeza. ¿Qué pensarán los demás? Y es precisamente esa preocupación exagerada la que se convierte en la mitad de nuestros problemas y dolores de cabeza en la vida. Y va más allá, mostrando cómo esta obsesión con la opinión ajena alimenta nuestro ego inflado, que muchas veces termina herido porque es demasiado sensible para lidiar con la realidad. Ahora bien, si había algo que el filósofo valoraba más que cualquier cosa, era la salud. Creía que nuestra sensación de bienestar está directamente ligada a cómo cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Para Schopenhauer, la salud era más importante que la fama o el dinero. Al final, ¿de qué sirve ser rico si estás constantemente enfermo? En su visión, una persona humilde pero saludable tiene muchas más posibilidades de ser feliz que un millonario encadenado a enfermedades. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos tomando decisiones que realmente minimizan nuestro sufrimiento o solo empeoran las cosas? Aún así, por más elecciones sabias que hagamos, Schopenhauer no suavizaba su visión de la vida. Para él, la existencia es como una montaña rusa descontrolada, donde los sufrimientos aplastan cualquier momento de alegría. Pintaba el panorama con su conocida ironía sombría. Hoy está mal, mañana estará peor, y así sigue hasta llegar al peor día de todos. Una visión dura, pero que de cierta forma nos invita a mirar con valentía las adversidades de la vida. Si llegaste hasta aquí, debo decirte algo. No eres una persona común, en absoluto. Eres alguien que tiene el valor de enfrentar las preguntas difíciles, de sumergirse profundamente en ideas que muchos evitan, y eso ya te coloca en un lugar especial. Es como si estuviéramos sentados bajo un cielo estrellado, con una fogata encendida, compartiendo historias sobre lo que realmente importa en la vida, mientras el mundo allá afuera parece distante y ajeno a nuestras reflexiones. Puedo imaginarte ahora, quizás con una mezcla de inquietud y curiosidad, tratando de procesar todo lo que discutimos en este video. Y, ¿sabes? Esto me recuerda a algo que decía Schopenhauer. La sabiduría no está en evitar el sufrimiento, sino en comprenderlo. Tal vez esa sea nuestra travesía, la búsqueda de entender lo que nos mueve, lo que nos hace humanos. Y si en algún momento de este video sentiste que no estás solo al cuestionar la vida, entonces nuestra conversación ya valió la pena. Gracias por compartir este momento conmigo. Gracias por ser quien eres. Alguien que busca sentido, que no acepta respuestas fáciles y que tiene el coraje de mirarse al espejo, aunque a veces no le guste lo que ve. Seguimos juntos, porque en el fondo, todos somos viajeros en este camino impredecible que llamamos vida. Hasta nuestra próxima conversación, amigo mío. Y que sigas permitiéndote explorar lo desconocido. Y antes de irte, no te pierdas estos 2 videos que seleccioné especialmente para ti. Están llenos de conocimientos profundos y descubrimientos fascinantes que te encantarán. Haz clic en uno de ellos y continúa tu camino de autoconocimiento y búsqueda de sabiduría con los increíbles contenidos que nuestro canal tiene para ofrecerte.